Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre para mí es muy grato el presentar mensajes de la viva y permanente palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar el estudio de este día del Señor, quiero dar una nota, y es una nota de duelo, una nota de pésame. Este viernes 27 de este mes de noviembre falleció nuestro amado hermano Eugenio de Jesús Rivera. Estaba por cumplir casi sus 90 años el 1 de enero del año 2021. Hacía 22 días falleció su esposa, la hermana Reina de Rivera, y pues nuestro hermano repentinamente enfermó de esa enfermedad, ese virus infame como es el COVID-19, que ha causado tanto luto en la hermandad, en familiares, en amigos, es decir, ha causado tanto luto a nivel del mundo. Nuestro hermano Eugenio de Jesús Rivera obedeció más o menos por el año 70, el 72, y el día de ayer el hermano Carlos Carranza me hizo una llamada por audio y me decía que él fue producto de los cursos bíblicos por correspondencia que dice la Biblia. Me cabe esa satisfacción de decirlo porque tuve la dicha de dirigir estos cursos por casi 3 décadas. Y quiero decir también que nuestro hermano Eugenio de Jesús fue uno de los pioneros de la obra del Señor en la zona norte del departamento de San Miguel y toda esa zona oriente de nuestro país. Vaya por este medio nuestras muestras de condolencia en nombre de su servidor, de mi esposa, de mis hijas y de la iglesia aquí en Ciudad Merliot, nuestro pésame y nuestras oraciones de fortaleza para toda la familia Rivera. La hermana Reina y el hermano Eugenio de Jesús concibieron 10 hijos, 6 hombres, 6 mujeres. 6 viven en los Estados Unidos, 4 están aquí. Dichosamente, todos ellos son cristianos fieles a nuestro Dios. El legado que nuestro hermano Eugenio de Jesús dejó es algo digno de imitar. Ojalá que siempre que muera un hijo o una hija de Dios, así se hable y nos deje ese legado que es tan hermoso, y sabemos pues que causa sentimiento la partida de un ser que casi lo tuvieron su esposa, sus hijos, por los casi 90 años. Es lógico que hay sentimientos, es duro, pero que hay que entender que cada cristiano fiel y de ejemplo que muere va al mejor lugar. Amén. Va a Cristo Jesús, va a estar al seno de Abraham, a la presencia de nuestro Señor. Dios bendiga y fortalezca a la familia Rivera Nolasco. Bueno, el tema que voy a iniciar este día es el gran diluvio. Muy interesante. El gran diluvio, del cual vamos a ver la destrucción y preservación. Y vamos a ver en Génesis
capítulo 6 vamos a estar basando este estudio. Probablemente a lo mejor de unas 6 clases al respecto de este tema del gran diluvio. Por ejemplo, vamos a, como siempre lo hago, empiezo dando el fondo histórico, que es lo esencial. Les digo de una sola vez que este episodio del gran diluvio es largo. Entonces, hoy en estas clases ustedes no van a oír el diluvio en sí. Eso va a ser otro tema muy interesante también. Pero ahora vamos a empezar a analizar lo que tenemos en Génesis capítulo 6, una vez hemos visto a los patriarcas antediluvianos. Espero que ustedes, si no escucharon estos temas por obvios motivos, ya están disponibles para que ustedes a través de las redes sociales puedan escuchar estos 4 temas de los patriarcas antediluvianos. Bueno, el gran diluvio, Génesis capítulo 6, destrucción y preservación. Génesis traza la genealogía de Caín por medio de Lamed y sus hijos en el capítulo 4 y nombra a los descendientes desde Set hasta Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en el capítulo 5. Luego el capítulo 6 continúa el relato hablando de la perversión moral que comenzó a caracterizar a las siguientes generaciones. Vamos a estudiar en esta parte sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto es muy interesante. Y lo vemos esto en los primeros 4 versículos del capítulo 6. Leámoslos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yo creo que si usted es acucioso de la palabra de nuestro Señor, usted ya ha escuchado una diversidad de cosas que tiene comezón, por decirlo así, de quererlas saber. A su debido tiempo y en un proceso gradual, pues vamos a ir viendo cada una de estas situaciones que nos presentan estos 4 versículos y hasta finalizar el último versículo de este capítulo 6. Bueno, veamos en primer lugar los versículos 1 y 2. El capítulo comienza diciendo que a medida que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas. Cuando estas jóvenes maduraron, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y como resultado de ello tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo espero que usted, y me adelanto a decirle esto, que no piense que los hijos de Dios se refiere a los cristianos. Lo vamos a ver muy claramente a quienes se refieren estos hijos de Dios. Ahora bien,
de quién estaba hablando el autor de Génesis cuando mencionó a los hijos de Dios. Se han promulgado al menos 3 interpretaciones de la frase y vamos a ver estas 3 interpretaciones. Vamos a comenzar viendo la primera, que se refiere a seres angelicales celestiales. Vamos a ver 2 citas importantes en el libro de Job. Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, noten, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 2 versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Bueno, esta era la creencia del escritor judío del libro primero de Enoc. Es un libro apócrifo, por supuesto. Una obra apócrifa de principios del siglo II antes de Cristo. Se dice que estos seres divinos han bajado a la tierra en forma de hombre. Óigase bien, son teorías, por decirlo así. Estos seres divinos han bajado a la tierra en forma de hombres y se han apareado con las hijas de los hombres, que luego dieron origen a gigantes extraordinariamente malos, o sea, los Nefilim en otras versiones. Y de los Nefilim vamos a hablar bastante también, lo cual sigue siendo una idea común hasta el presente. Doy esta aclaración. Por ejemplo, mientras que el texto hebreo literalmente dice hijos de Dios, hay otra versión que consigna la frase en el sentido de seres divinos, o sea, ángeles. Comentando esta interpretación, hay un comentarista que dijo lo siguiente: este breve relato se lee como una condenación de un mito mucho más conocido. Registra incluso una nueva brecha del importantísimo límite entre lo divino y lo humano. Este punto de vista debe rechazarse por la declaración de Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 30. Dijo que en la resurrección los seres humanos serán como los ángeles, seres divinos. Y dice que ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, las personas, no los ángeles. Y veamos, quiero hablarles también de lo que nos presenta la Sagrada Escritura al respecto acá. Cuando dice que ni se casarán ni se darán en casamiento, estamos hablando, por ejemplo, en 2 Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, y en Judas, verso 6, son presentados como prueba de que los hijos de Dios eran seres divinos que pecaron. Sin embargo, estos pasajes no tienen relación con el pecado de los hijos de Dios de Génesis capítulo 2, versículo 2, capítulo 6, versículo 2. Mencionan el pecado y la caída de los ángeles, que fueron arrojados en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sin embargo, probablemente se refieren al pecado y a la caída de Satanás y sus ángeles antes de la caída del hombre que hemos visto en Génesis capítulo 3.
Entonces, según el relato de Lucas, Jesús añadió que los muertos resucitados no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Lo tenemos esto en Lucas 20, 35 y 36. En vista de que los ángeles son seres inmortales y puesto que los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres, junto con su descendencia, murieron en el diluvio, estos hijos no pueden haber sido ángeles. Entonces, el diluvio fue un juicio de Dios enviado al mundo por culpa del pecado. Esto no fue el pecado de los ángeles, sino la maldad de los valientes, que son llamados varones de renombre. Y vamos a ver a qué se refiere esto de varones de renombres ahí en los versos 4 y 5 más adelante. La ira de Dios en el diluvio no fue dirigida contra los ángeles ni los hijos mitad ángeles. Él determinó raer únicamente a los hombres de la faz de la tierra. Noten lo que nos presenta el verso 7 de este capítulo 6. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A su debido tiempo también vamos a ver esta declaración de la frase pues me arrepiento. Luego, cuando se lee aquí, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, hay que entender la palabra hombres como humanidad, como el ser humano, pues. Ustedes bien oyen a menudo en cualquier enseñanza o una conferencia que se dice, el hombre es esto y esto y esto. Esa declaración se refiere a la humanidad, se refiere al ser humano e incluye a las mujeres. Entonces, el texto de Génesis y la enseñanza de Jesús descartan las relaciones matrimoniales entre lo divino y el ser humano y la idea de que su descendencia mestiza fuera una de las principales causas del diluvio. Óiganse bien, estoy presentando estas tres supuestas situaciones que se refieren a esta condición que estamos acá tratando. Vamos ahora a ver la segunda. Una segunda interpretación de los hijos de Dios es que eran hombres poderosos, quizás gobernantes. Y esto se incluye, hay una obra que se titula, que se escribió en aquellos tiempos, y ahí está documentado todo esto, que se llama Targum de Onkelos. Allí hay toda esa información. Entonces, esta segunda interpretación de los hijos de Dios es que eran hombres poderosos, quizás gobernantes, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sus harenes, escogiendo entre todas. Se habla que los rabinos estudiosos de esa época prefieren esta interpretación y no la primera especulación de ese primer punto de vista que hemos visto, o sea, la idea de que seres divinos podían venir a la tierra, óigase bien, seres divinos bajados del cielo, pues, o del infinito, y tener relaciones sexuales con mujeres humanas era demasiado pagana para ser considerada por los antiguos
rabinos. Los gobernantes, los jueces supremos en el mundo antiguo son llamados dioses en un sentido metafórico. Por ejemplo, en Salmos capítulo 82, versos 1 y 6, dice: Dios está en la reunión de los dioses, dioses minúscula por supuesto. En medio de los dioses juzga. Verso 6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Tenían gran poder como el más alto tribunal de apelación para sus ciudadanos, y se les podía referir como hijos del Altísimo, como hijos del Altísimo, lo que vimos en el verso 6 del Salmo 82. A los reyes davídicos se les refirió como hijos de Dios. Vamos a ver unas 2 o 3 citas en relación a esta declaración. Miren lo que dice, por ejemplo, en 2 Samuel, vamos a ver primero 2 Samuel capítulo 7, verso 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vamos a ver ahora en Salmos, vamos a consultar Salmos capítulo 2, versos 6, 7 y 12. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, entonces, estoy diciendo que tenían gran poder como el más alto atribulación de apelación para sus ciudadanos. Se les podía referir como hijos del Altísimo. Sin embargo, ciertamente no eran dioses ni seres divinos. Veamos esta aclaración. Como seres humanos en posiciones de autoridad, se les acusó de juzgar injustamente y aceptar las personas de los impíos, lo que vimos en Salmo 82, verso 2, y fueron amonestados a defender al débil y al huérfano y a hacer justicia al afligido y al menesteroso. Lo vimos allí en Salmo 82, verso 3. Además, se les advirtió que si no prestaban atención a este consejo, como hombres morirán. Salmo 82, verso 7. No hay nada en el texto de Génesis, oiga bien, pongámonos en Génesis, no hay nada en el texto de Génesis que se refiera a los hijos de Dios como gobernantes, o sea, como dioses o seres angelicales, que obligaran a las hijas de los hombres a casarse con ellos o formar parte de sus harenes. Leer Salmo 82, el Salmo que acabamos de leer, estos 3 versículos, en el contexto antediluviano de Génesis capítulo 6, verso 2, es una interpretación demasiado creativa, o sea, es una interpretación demasiado imaginativa.
es dar rienda suelta a lo que este cerebro, esta mente nuestra nos permite imaginar. ¿Ve? Yo he estado estudiando mucho, hermanos y hermanas, sobre esto. Y miren, sobre esta situación, ustedes no tienen ideas cuántas teorías hay al respecto. Es exagerado todo lo que, enorme mejor dicho, todo lo que se dice al respecto. Yo solamente he tomado en cuenta estos tres aspectos. Vamos a ver la tercera interpretación. La tercera y más probable interpretación de los hijos de Dios es que eran los descendientes de Set, seres humanos, que fueron incluidos en la genealogía en el capítulo 5, que ya lo estudiamos. Estos hombres eran probablemente justos y temerosos de Dios, ya que provenían del linaje de Enos, por medio de los cuales los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. También eran descendientes de Enoc, que puso delante de ellos un ejemplo fiel al caminar Enoc con Dios. Él caminó fiel con nuestro Dios. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios se le llama hijos de Dios. Hay que entender esto. Este es el caso de Adán. Lucas 3:38, el caso de Israel, se le menciona así, de esta manera. Mire, vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4. Vámonos a Éxodo capítulo 4 y leamos los versos 22 y 23. Dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel noten acá, es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vámonos ahora a Isaías capítulo 1, versos 2 y 4. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos ahora a Jeremías. Jeremías al capítulo 3, versos 14 y 22. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Verso 22. Convertíos, noten, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y vamos a leer una última cita en Oseas, capítulo 11 y el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en el Nuevo Testamento igual también se habla acerca de esta situación. Quiero que tengamos la ilustración completa en Gálatas capítulo 4, versículo 5.
Gálatas capítulo 4 y el versículo 5. Dice ahí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, al igual que Adán, el Hijo de Dios, que pecó porque el fruto prohibido parecía agradable, o sea, bello o deseable, muchos de sus descendientes sucumbieron a una tentación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los hijos de Dios, por medio de Set, pecaron gravemente porque fueron atraídos ¿a quiénes? A las hijas de los hombres. Las hijas podrían haber sido descendientes de Caín. Los hijos de Dios las encontraron hermosas. O sea, la palabra hebrea tov, que significa hermosas, buenas o deseables. Buenas o deseables. Y dice que y tomaron todas las que quisieran como sus esposas. Se depravaron, pues. O sea, espero que entiendan esta tercera explicación, que es la más adecuada a lo que corresponde a nosotros como seres humanos que somos, para entender nada de cuestiones de seres angelicales, nada de cuestiones que descendieron de los cielos y que estos seres angelicales se mezclaron con seres humanos o mujeres, pues, en el sentido humano. Eso no es concebible. Es algo totalmente fuera de orden. Miren lo que dice, ya leímos estas citas y quiero ver si tenemos algunas otras citas. No. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el problema, miren, es importante que tomemos en cuenta esto, que el problema no era que estas mujeres eran hermosas. Cualquier mujer puede ser hermosa o es hermosa, porque Dios así las ha hecho. El problema no era que estas mujeres eran hermosas, sino que la belleza parece haber sido su único atractivo, y ahí es donde está el problema. Cuando la belleza es el único atractivo, entonces hay un fracaso. Cuando se quiere destacar la belleza como el atractivo principal, allí se ve el problema. La mujer de por sí, Dios así la ha hecho, hermosa, es bella, dejaría de ser el sexo femenino. Pero cuando se quiere usar precisamente la belleza como el único atractivo, entonces ahí está el problema. Carecían de toda profundidad espiritual. Eran simplemente mujeres de mente mundana o materialista. ¿Por qué? Precisamente porque lo que les interesaba era la belleza. Mujeres de mente mundana o materialistas de mentalidad, tales como, mire, quiero que leamos, y qué cuadro más descriptivo tenemos en Isaías capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Vamos a leer y pongámosle especial atención. Isaías 3:16 al 4:1. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan, noten, con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando, o sea, bailando, y haciendo son con los pies. O sea, mire la atención. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas.
Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Imagínense este cuadro, hermanos, hermanas, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, noten qué terrible, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada, qué horrible, en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, aquellos hombres que les atraían, pues, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaías 3, 16 al 4, 1. Pero sigamos leyendo. Noten lo que nos dice Oseas en el capítulo 4, versículo 1. Qué duro, qué duro. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, imagínense, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Amós, capítulo 4, versículos 1 al 3. De manera, pues, similar, vemos que los hijos de Dios, hablamos de las hijas de Dios, los hijos de Dios fueron evidentemente los primeros ejemplos de hombres que se casan aquí por razones equivocadas. Fueron evidentemente los hijos de Dios los primeros ejemplos de hombres que se casan por razones equivocadas. Es decir, que no les preocupaba la espiritualidad ni el carácter de una mujer. Les importaba poco. Como traslademos esto a un cristiano que agarre una mujer del mundo y no le importa, o viceversa. Por el contrario, debido a su orgullo egoísta, lo prioritario en sus mentes era precisamente la belleza externa de las mujeres y el prestigio, el poder, la reputación que esperaban ganar tomando a mujeres atractivas como sus esposas. Esto es lo que tenemos aquí reflejado en Génesis capítulo 6, versículo 4. Luego dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Poco a poco vamos a ir viendo todo esto conforme vayamos avanzando.
todo esto hizo que abandonaran el plan original de Dios de la monogamia en el matrimonio, porque usted consulte Génesis 1 y 2 y el Señor lo que hizo fue un hombre para una mujer para un hombre, unió a Adán y Eva y punto. La poligamia surgió posteriormente, pero Dios siempre ha respetado la monogamia. Entonces, todo esto hizo que abandonaran el plan original de Dios de la monogamia en el matrimonio y fueran más allá del ejemplo de Lamec con aquellas dos mujeres, ese hombre tan perverso, teniendo evidentemente múltiples mujeres, escogiendo dentro de todas, dice, se dieron gusto carnal, gusto al estilo de los placeres. Les importó poco la voluntad de nuestro Dios. Voy a parar acá. Realmente es muy interesante todo lo que estamos viendo y a mí me sorprende, me deja estupefacto la palabra de nuestro Dios cuando se estudia y se le saca el extracto y se ve la profundidad, sobre todo de la enseñanza que nos da a cada uno de nosotros, los cristianos, las cristianas, los hijos, las hijas de Dios, verdaderamente, no en el sentido que estos hijos e hijas de Dios confundieron su papel que Dios les había dado. Vamos a continuar en la próxima sesión de esta clase, este estudio que espero que a ustedes les motive mucho para aprender. Yo siempre estaba hablando con el hermano Manuel Azucena el día de ayer y le decía, mire, estoy dando estos estudios porque muy poco se enseña acerca de ellos, y sobre todo por la aplicación que tiene todos estos acontecimientos en la vida cristiana, en la vida de nosotros como hijos. Hágale honor a esa palabra, hijos de Dios. Hágale honor a esa frase, hijas de Dios. Tenemos que aprender eso por la voluntad de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, dámoste las gracias, porque tu palabra verdaderamente es hermosa, nos edifica, nos engrandece, porque tu palabra es clara, porque tu palabra nos ayuda en gran manera, porque tu palabra verdaderamente nos recrea y nos ayuda a reflexionar, a entender lo que tú quieres para tus hijos, para tus hijas. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.